Hola, de nuevo con ustedes, Salvador Tamayo. Vamos a ver una nueva herramienta de Excel. Es una herramienta de datos y se llama validación de datos. Lo que va a hacer es que evita la entrada de datos no válidos en una celda o puede forzar que los datos se elijan entre los valores especificados en una lista desplegable. Lo encontramos en la ficha datos, en el grupo herramientas de datos y en el botón validación de datos. Bien, sin más, vamos nuevamente a el ejercicio para ir explicando qué funciones tiene esta nueva herramienta de datos que vamos a ver. Bien, lo que va a hacer esta herramienta es que nos va a delimitar o nos va a validar si los datos que queremos meter en una celda cumplen con el requisito que nosotros le pongamos a dicha celda. Por ejemplo, si aquí está diciendo que es fecha de aprobación y nosotros no queremos que haya algún error de fechas pasadas, tiene que ser una fecha, no sé, a partir del 1 de enero del 2014. Nosotros le podemos decir que en este rango de celdas solo puede haber fechas después del 1 de enero del 2014. O por ejemplo, que el nombre contenga un máximo de 15 caracteres. O por ejemplo, en la edad, que lo seleccionemos de una lista que tenemos, que nosotros podemos introducir para que aparezca aquí la flechita, como en el caso cuando nos registramos en Facebook o en alguna página que nos preguntan la edad, que damos un clic en la flechita y se desprende una lista con las edades, no sé, desde 18 años hasta 99, y delimitar a que tienen que escogerlo de esa lista. Para eso es para lo que nos vaya a ayudar validación de datos. Y si nosotros desprendemos aquí, vemos validación de datos, redondear con un círculo datos no válidos y borrar círculo de validación. Bien, nosotros con esta herramienta podemos hacer dos cosas. Uno, bloquear la celda para que solamente hagan lo que se les está indicando, o dejarlo libre, permitir que lo hagan, pero advirtiéndoles que eso va a estar mal. Y después nosotros podríamos oprimir este botón que tenemos aquí para que nos rodee con rojo los que están mal, los que no cumplen con la validación, con lo que nosotros, la condición que nosotros le pusimos a la celda. Y pues este botón sería básicamente para borrar los círculos que hayamos puesto de la validación. Bien, pues lo que nos compete a nosotros va a ser entonces el botón validación de datos para ver cómo darle ese formato o esa instrucción de cómo queremos los datos dentro de una celda. Bien, vamos a seleccionar antes que nada el rango donde queremos que esté nuestra validación. En este caso lo vamos a hacer en la fecha de aprobación y solo tenemos del 1 al 8 clientes, entonces solo en este rango del C6 al C13 quiero tener esa validación. Bien, lo que vamos a hacer es ir a nuestro botón validación de datos y se va a abrir este cuadro de diálogo que consta de 3 pestañas: configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Configuración precisamente es lo que tiene que ver con qué configuración le vamos a dar a nuestras celdas para que valide si es correcto o no lo que estamos escribiendo dentro de esa celda. El mensaje de entrada lo que va a hacer es, como lo dice un mensaje de entrada, que en el momento en el que yo ponga activa una de estas celdas dentro del rango que tienen una configuración, una validación de datos, lo que va a hacer es, por ejemplo, decirnos: aquí solo puedes poner fechas válidas, por ejemplo. Y en título podríamos poner advertencia. Esto es lo que nos ayuda a realizar
la pestaña de mensaje de entrada. Lo voy a dejar así y ahorita vamos a ver, cuando demos a aceptar, cómo funciona en nuestras celdas. Y el mensaje de error lo que va a hacer es mostrarnos, una vez escrito, si no es correcto o si no cumple con la validación que le estamos pidiendo, va a enviar un mensaje de error. Y aquí sería el título y el mensaje tal como lo vimos en mensaje de entrada, pero ahora nos dice estilo. Tenemos 3 estilos: detener, advertencia o información. Aquí es donde les decía hace un momento que si nosotros solo ponemos como información o advertencia, les va a permitir escribir lo que ellos quieran y solo les va a estar diciendo: eso que tú escribiste no está bien, pero si tú lo quieres dejar, adelante. Y es donde nosotros podríamos utilizar las otras 2 opciones de nuestro botón de validación de datos. Si nosotros escogemos, que sería lo más conveniente, detener, lo que va a hacer es que no va a permitir que se escriba otra cosa distinta a la configuración que le dimos. Y en el mensaje podemos poner un título, por ejemplo, error, este dato no es válido. Bien, cabe mencionar que si nosotros no ponemos mensaje de entrada o mensaje de error o ninguno de los dos, no hay ningún problema. Esto es por comodidad de la persona que llenaría los datos, para estarle advirtiendo o para evitar tal vez con el mensaje de entrada un error. Pero si no los ponen, igual funciona de la misma manera. Bien, ahora vamos a ver lo principal, que es la configuración. ¿Qué configuración le queremos dar a nuestras celdas? Vamos a ver que en permitir nos despliega una lista y de ahí vamos a escoger lo que queremos hacer nosotros con nuestra celda. Por ejemplo, cualquier valor es la que tienen todas las celdas de Excel. Puede tener cualquier valor, sea letra, sea número, lo que sea, lo puede tener en cualquier celda. Por eso es el que nos aparece predeterminado por Excel. El siguiente sería un número entero. Si nosotros intentamos escribir un número con decimal, nos mandaría o advertencia o detener según como nosotros le demos la indicación. Si le ponemos decimal, al momento de querer escribir un número entero o alguna letra, nos va a marcar error. En lista es para hacer las listas desplegables como esta que tenemos aquí, que nos desprende para escoger la opción que nosotros queramos. En fecha solo nos va a permitir escribir fechas y nos va a decir mayor o menor que, o a partir de qué fecha. Lo mismo pasa con la hora, solo nos va a permitir escribir horas. Longitud de texto nos va a delimitar el texto que vamos a introducir en nuestra celda por cierto número de caracteres, los que nosotros decíamos. Y en personalizada, si ninguno de estos cumple con lo que tú necesitas, y también podemos poner ahí alguna fórmula. Bien, si nosotros modificamos solo una de estas celdas y ya les hayamos puesto algún otro valor a todas, podemos seleccionar esta casilla para que aplique los cambios a toda la que tenga esa misma configuración. Bien, pues como en nuestro ejemplo nos piden la fecha de aprobación, por lo tanto vamos a ir al lugar de donde encontramos las fechas. Entonces le damos un clic y nos dice datos mayores que, o entre, o que no esté entre, igual a, no igual a, mayor que, menor que. Vamos a dejar mayor que. Le vamos a decir que tienen que ser de este año, por lo tanto tienen que ser mayor del 1 de enero del 2014 y vamos a dar aceptar. Aquí vemos cómo aparece el mensaje que yo había escrito y dice
advertencia. Aquí solo puedes poner fechas válidas en cada una de estas celdas, pero si damos clic en otras que no tuvimos esta configuración, entonces nosotros no es necesario, no vamos a tener ese mensaje, solamente en las 8 que escogimos. Bien, como solo solicitamos fechas, voy a tratar de introducir un texto y voy a dar un enter. En el momento que doy enter, automáticamente me aparece un cuadro de diálogo que me está diciendo error, que es el título que yo le puse, y dice este dato no es válido. Te da la opción de reintentar o cancelar. Si cancelamos, va a borrar el texto que hayamos puesto y va a dejar en blanco. Si reintentamos, nos va a permitir borrar y corregir. Bien, pues ahora vamos a introducir un texto correcto, que sería, por ejemplo, el 2 del 01 del 2014, y nos permite perfectamente. Vamos a introducir si notamos, estoy introduciendo el 1 de febrero del 2013 y nuevamente me manda error. Este dato no es válido porque recordemos que nosotros le dijimos que tiene que ser mayor a la fecha 1 de enero del 2014. Damos reintentar y decimos me equivoqué, pongo 2014 y efectivamente me permite llenar los datos. Aquí vemos qué datos sí nos permite y qué datos no. También, como podemos ver, el mensaje de ayuda, se puede decir el de inicio, es un poco molesto porque en cuanto te posas en la celda te aparece. Por lo tanto, no es necesario ponerlo. Si ustedes desean, pues sí lo pueden utilizar. Ahora vamos a ver otro ejemplo, que sería el de nombre. Vamos a seleccionar las celdas con nombre y vamos a ir a la validación de datos y le vamos a decir que ahora queremos la longitud del texto. Datos, nos dice datos entre, que no esté entre, igual a, no igual a. Como tenemos seleccionado entre, le podemos decir un mínimo de caracteres y un máximo de caracteres. Por ejemplo, que sean mínimo 5 caracteres y máximo 10 caracteres. Vamos a dar, perdón, en el mensaje no le voy a poner nada al de entrada, pero sí voy a dejar en detener y le voy a poner como título nuevamente error. Este dato no es válido. Vamos a dar a aceptar y ya tenemos nuestra validación. Repito, como lo he dicho en videos anteriores con otras funciones, aunque las celdas están en blanco, no quiere decir que no está ahí la acción que nosotros hicimos. Ahora vamos a introducir este texto o cualquier número, porque aquí no delimitamos a texto o número, sino que le estamos diciendo que tienen que ser mínimo 5 caracteres y máximo 10. Vamos a ver, si yo escribo mi nombre, tiene 2, 4, 6, 7 caracteres, por lo tanto tiene que permitirlo. Damos un enter y no hay ningún problema. Pero si quisiéramos abreviar, por decir Soledad, que suelen decirles Sol, voy a poner Sol, vamos a dar un enter y ahora nos dice que este dato no es válido porque no cumple con uno de los requisitos, que es que tenga mínimo 5 caracteres. Voy a dar cancelar. Aquí vemos cómo se borra y me vuelve a dejar en blanco la celda. Ahora voy a escribir con números para hacerlo más fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 y 1. Sabemos que aquí tenemos 11 números. Vamos a dar un enter y nuevamente nos dice este dato no es válido, porque recordemos que la otra configuración que le dimos a nuestra celda fue que no podía tener más de 10 caracteres. Vamos a dar cancelar y simplemente para comprobar voy a bajar el nombre
para rellenar y vemos que no hay ningún problema. En la edad vamos a poner otra opción para practicar. Vamos a configuración, vamos a seleccionar nuestro rango, luego vamos a la ficha datos, grupo herramientas de datos, botón validación de datos, nuevamente botón validación de datos y nos abre el cuadro de diálogo. En permitir vamos a modificar cualquier valor por lista. Lo que va a hacer es crearnos una lista. Bien, para aquí tenemos dos opciones. Una, aquí donde dice origen hay que poner la lista que necesitamos y podríamos introducirla directamente, o podríamos decirle la lista en otras celdas de Excel y exportarla a través de este botón, es decir, seleccionar un rango y nos aparecería. Obviamente, como el rango está en blanco, pues no nos va a servir. Y vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner 18, 19, 20, 21, 22, 23 y así sucesivamente. Nosotros vamos a dejar hasta ahí para este ejemplo y vamos a decir que la edad tiene que estar entre 18 y 25 nada más, y en esos tiene que escoger. Entonces le vamos a aceptar y si vemos, al poner la celda activa nos aparece la flechita a un lado para desplegar la lista que nosotros le dimos y nosotros podemos escoger la información que deseamos poner. Bien, pues las demás funcionan de la misma manera, como ya se los mencioné al principio para qué era cada uno de estos. Sigo quedando a sus órdenes para cualquier duda y los espero en el siguiente video. Muchas gracias, hasta pronto.